everyone and welcome back to my channel. So happy today because we are more than 6,000 subscribers on my channel. Oh my god, that's amazing, and thank you so much for all the love, the support, for your comments. I really appreciate that. And for today's video, I'm gonna be sharing with you my trash to treasure. I saw this shelf in a thrift store for less than $4, and I think that maybe this is gonna look so great in my bathrooms, and I'm gonna be using Dollar Tree items as well to decor my shelf. I really hope you like this video, and if you do, give me a big thumbs up. That really helps to support my channel. And if you are new here and you like DIYs, home decor, trash to treasure, make sure to subscribe to my channel and hit the bell to get notified every time I upload a new video. Hey guys, and I want to let you know that every Sunday I'm gonna be uploading a new video. I'm gonna call these videos my 5 minutes crafting with you. It isn't going to have my voice, but it's gonna be very easy to follow every single step. It's not gonna take you a lot of time, and also it's great for beginners. I really hope you like it. So please go and check that video, and if you want to see how we make today's video, my bathroom shelf decor, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy estoy demasiado feliz y contenta porque somos más de 6,000 suscriptores en mi canal. Ay, no lo puedo ni creer, estoy muy feliz. Muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el cariño que me han brindado. Y para comenzar el video de hoy, voy a estar haciendo un trash to treasure. Conseguí este shelf en un thrift store y pensé que era perfecto para poder colocarlo en mi baño y decorarlo. Voy a estar utilizando también algunos materiales que sean de Dollar Tree para poder incluirlos en mi shelf, y realmente espero que te guste. Si es así, recuerda que me puedes dar un bonito like porque realmente ayudas a que mi canal siga creciendo muchísimo y te agradezco por eso. Y que si no te has suscrito todavía a mi canal, pues que te suscribas y que actives esta campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Quiero dejarte saber que ahora los domingos voy a estar colocando otro video a mi canal. Estoy muy emocionada y va a ser como una pequeña sección de 5 minutos haciendo crafting conmigo. Son DIYs que son súper sencillos y súper fáciles de hacer. Son perfectos para personas que están comenzando a hacer craft. Van a ser un poquito diferentes porque no van a tener exactamente mi voz explicando cada parte, pero se los voy a estar mostrando de la mejor manera posible para que los puedan entender y lo puedan hacer en casita. Así que cuando termines este video quiero que pases y verifiques el otro si aún no lo has hecho, y si quieres ver cómo hice mi proyecto por el día de hoy, solo quédate viendo. Bueno mis amores, para comenzar este proyecto voy a estar utilizando este shelf. Lo conseguí en un thrift store y me costó menos de $4. Es completamente madera, a mí me encantó, pero si ven esta parte que tiene aquí es como un pequeño corazón, no es mi estilo. Así que voy a estar creándole un look diferente a lo que es este shelf, así que tienen que quedarte hasta el final para que puedas ver el resultado. Lo primero que voy a estar haciendo es utilizando mi Waverly Chalk Paint en color Mineral. Anteriormente he pintado cositas con este color y me encanta el resultado, así que voy a estar haciendo exactamente lo mismo con este shelf y le voy a estar dando 2 manos de pintura para cubrir completamente lo que es la madera. También voy a estar pintando la parte de atrás y así me siento como que mucho más tranquila al saber que está bien pintado por todas partes, y si en algún momento quisiera venderlo, pues es un producto que se va a ver bien.
Luego voy a estar utilizando mi pintura en color Burnt Umber y este tipo de brochita. Voy a estar creándole un distress look. Ustedes saben que yo estoy enamorada de los distress look y me encanta crearlos especialmente utilizando este color de marrón. Así que voy a comenzar a crearle el distress look en todo el shelf. Siempre debes enfocarte en lo que son los bordes para resaltarlos un poquito más, pero realmente es muy fácil de hacer y solo le debes colocar un poquito de pintura a lo que es tu brocha para que te quede mucho mejor. Una vez se haya secado, así es como se estaría viendo. El shelf tiene este pequeño espacio que prácticamente está perdido, así que voy a utilizar un palito de madera. El mío es de un plunger de Dollar Tree y voy a estar marcando lo que es el ancho que tiene mi shelf para poder entonces cortar este palo de madera. Una vez lo haya cortado, voy a utilizar pintura en el mismo color marrón y pintar el palo de madera completamente. Una vez se haya secado, lo que tengo que hacer es utilizar un clavito en cada lado para lograr que mi palo de madera se quede estable. Me encanta cómo se ve, es perfecto para colocar una toalla y puedo aprovechar ese espacio que realmente no se estaba utilizando en el shelf. Ahora voy a estar utilizando este espejo redondo, lo conseguí en Dollar Tree y voy a utilizar también un poco de soga náutica. Lo que voy a estar haciendo es pegando la soga a vuelta alrededor de todo el espejo para que se vea un poco mejor lo que son los bordes. Y una vez le haya pegado la soga, voy a utilizar esta antorcha para poder quemar lo que es la soga. Le crea un look, una textura y un color diferente y se ve mucho mejor. Si te interesara, te voy a dejar el link en la descripción de este video de donde la puedes conseguir. Voy a estar pegándola en lo que es esta parte del corazón. Como les dije anteriormente, no me gusta tanto cómo se ve este tipo de corazones en estas decoraciones, así que se lo quise tapar utilizando pues el espejo que hice y también le coloqué un pequeño lacito de soga en la parte de arriba. Ahora voy a estar utilizando también este envase de cristal, lo pueden conseguir en Dollar Tree y lo que es la tapa es en metal. Le voy a crear un look un poquito diferente, un poco más antiguo, así que utilicé mi pintura en color marrón y con este tipo de esponjitas voy a estar resaltando todos los bordes. También te voy a estar dejando el link en la descripción de este video de donde puedes conseguir este tipo de esponjitas. Una vez lo hayas pintado y se haya secado, así es como se estaría viendo. Y ahora solamente tengo que colocar los hisopos o los Q-tips, depende como tú le llames, dentro del envase de cristal, colocarle la tapita y es perfecto para poder guardarlos aquí. Voy a estar utilizando esta canasta que la conseguí en un thrift store sumamente económica. Quise cambiarle un poco el color, así que utilicé una brochita y un poco de pintura blanca y se la coloqué en lo que es toda la canasta. Voy a estar utilizando lo que son estas almohadillas de remover el maquillaje y se las voy a estar colocando dentro. Y por último voy a estar utilizando esta cubeta galvanizada y la compré en Hobby Lobby, creo que por $1. Voy a estar colocándole estas bombas de baño en la parte de adentro. Quise utilizar estas pequeñas toallitas que las tienen nuevas en Dollar Tree y me encanta cómo se ve. Le coloqué algunas suculentas, también le coloqué velas que las puedes conseguir en Dollar Tree y unos detallitos en Greenery. Espero realmente que te haya gustado esta decoración. A mí me encanta cómo se ve en mi baño. Déjamelo saber con un bonito like y dejándome en los comentarios qué tal te pareció. También puedes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y compartir este video con todas las personitas que puedas.
Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Te mando un beso gigante y si de casualidad te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando aquí en pantalla para que corras a verlo. ¡Mua! Bye.